Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, soy Héctor López Santiago, estudiante de Derecho en la modalidad virtual, y para esta semana analizaremos en la unidad de aprendizaje de Derecho Internacional Privado cuál es la importancia, cuáles son sus características, cuál es el objeto, cuál es la estructura de este tipo de derecho. Pero creo que lo más esencial y lo más importante es que nosotros como estudiantes tengamos el conocimiento en este momento generalizado de qué es lo que regula y qué es el derecho internacional privado. El derecho internacional privado es aquel que va a normar, que va a regular los conflictos entre las personas, llámese personas físicas o llámese personas morales. Hoy en día, por ejemplo, en una economía totalmente globalizada, donde existen contratos o tratados entre países de los diferentes continentes, pues es necesario que exista una legislación que regule precisamente o que pueda prevenir los conflictos entre este tipo de sujetos o entre este tipo de personas. Repito, por una parte las personas físicas y por otra parte las personas morales o las empresas como le conocemos. Ahora bien, si citamos un ejemplo, el ejemplo del Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México, y sucediera algún tipo de conflicto, primero, ¿cuáles serían las características, cuál sería el objeto y cuál sería la estructura para resolver dentro del derecho internacional privado estas diferencias que pudiesen ocurrir? Para esto me permití hacer una serie de apuntes para poder explicar de mejor manera, por ejemplo, que el derecho dentro de sus internacional privado, que dentro de sus características debe de ser armonizador, es decir, que debe de buscar la conciliación entre las partes. También que debe de haber cuáles son las relaciones jurídicas de los diferentes sujetos, es decir, cuáles son las relaciones jurídicas que tengo yo como empresa en México y cuáles son esas relaciones jurídicas con México o Canadá, situándome en el ejemplo del Tratado de Libre Comercio. También, cuáles son esas relaciones de las personas en los distintos países, y otra de sus características es que se busca cuál legislación es la que conviene más para poder resolver este tipo de problemas. A esto los abogados lo conocen como el forum shopping, y siempre van a buscar cuál es la legislación pues más flexible, cuál es la legislación dependiendo de los países en conflicto, de los sujetos, el origen de sus países, cuál de estas legislaciones pudiesen ser de alguna u otra manera más flexibles para poder abordar y para poder solucionar el problema de manera pronta o expedita, si es que fuera el caso. Si hablamos de la estructura del derecho internacional privado, también tendríamos que ver cuál es la competencia jurisdiccional, es decir, si el conflicto entre estas personas, entre México y Canadá, ¿cuál es la competencia del órgano jurisdiccional? ¿La de Canadá o la de México? Aquí es donde entra parte de las características de las que yo estaba mencionando hace un momento. Otra de la estructura es el derecho aplicable. ¿Dónde es que aplica este tipo de derecho? Aplica en México, aplica en Canadá, aplica en Estados Unidos. Repito, va a ser dependiendo del ejemplo que nosotros estemos comentando. Por ejemplo, si alguna empresa que hizo un contrato de vender autos, en México compra esos autos, pero los autos nunca llegan, vamos a ver cuáles son los órganos jurisdiccionales que van a tener la competencia, pero también vamos a ver cuáles son las leyes que pudiesen aplicar, las de México, las de Estados Unidos. También, en cuanto a la estructura, ¿cuál es la normativa relativa que la legislación y reconocimiento de las resoluciones extranjeras? Insisto, tendríamos que analizar y tendríamos que ver en este caso cuál es la estructura legislativa o cuál es la estructura que nos garantiza una solución con mayor armonía y una solución para que los sujetos puedan resolver este tipo de problemática. Por su parte, en las fuentes tendríamos que analizar cuando surge un tipo de conflicto en el derecho internacional privado,
es importantísimo verificar cuáles son las fuentes las que van a aplicar, es decir, cuáles son las leyes, cuáles son los tratados internacionales, cuáles son las legislaciones internacionales que deben de ser aplicables para poder solucionar un conflicto entre las personas en el cual se haya suscitado. Bien, creo que hay muchísimos ejemplos de los que pudiéramos platicar. En este momento me estoy centrando más a hablar sobre personas morales, por aquello de la globalización, por aquello de la economía que es totalmente dependiente entre países, pero también hablar del derecho internacional privado es hablar de los conflictos entre personas, es decir, es un derecho que regula las cuestiones civiles. Vamos a hablar de un divorcio. ¿Qué pasaría si una persona mexicana está casado con una persona estadounidense o una persona española o una persona de cualquier otra nacionalidad? Cuando estos se divorcian, el divorcio solamente se dará el efecto del divorcio en México, o se dará también el divorcio en España, en Estados Unidos o en el país, dependiendo de la nacionalidad de la otra persona. Por eso es importante revisar de manera puntual, insisto, cuáles son las normas, cuáles son las competencias jurisdiccionales, cuáles son las leyes que al final de cuentas nos darán la oportunidad de poder resolver este tipo de conflictos. Bueno, pues por mi parte es todo en esta exposición y quedo a la orden de usted, mi facilitador, mi estimado maestro, para cualquier pregunta que me quisiera hacer. Muchas gracias y buenas tardes.